Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con la práctica? Apenas empezando, ok. De lo que lleva, sí entiendes lo que se está pidiendo de la práctica. Los que dicen que están atascados, ¿en qué están atascados? Dice que estás atorado en el ejercicio de es consistente. Pues si ya tienes los ejercicios anteriores a ese, solamente es comparar que... A ver, déjame revisar. Ajá, si es consistente, solamente tienes que comparar si el modelo del conjunto, o sea, si los modelos del conjunto, la lista es vacía. Si no hay ningún modelo, pues entonces eso quiere decir que el conjunto es inconsistente. Es decir, no hay ningún modelo que satisfaga a todas las fórmulas del conjunto al mismo tiempo. Entonces, después para el ejercicio que sigue, que es el de es inconsistente, nada más hay que comparar que el conjunto sea igual a vacío. Pero entonces, si ya tiene los ejercicios anteriores a ese, ya nada más es comparar que el modelo, los modelos del conjunto, esa lista es vacía o no vacía. Va que va. ¿Alguien más tiene dudas sobre su práctica o lo que vimos la clase pasada? Bueno, quisiera comentarles que hoy muy seguramente vamos a acabar temprano. Seguramente como a las 5, 5 y 10 ya estaremos terminando. Entonces, algo que quieran revisar, algo que quieran... Y eso, es que tengo unos asuntos pendientes por esas horas, entonces por eso tengo que salirme temprano. Y Ricardo, no sé si voy a llegar, entonces mejor lo dejamos a las 5. Sí, Juan, dime tu duda, por favor. Si quieren prender su micrófono para hacer la pregunta y sea más rápido, pues sería mejor. ¿Qué quiero decir cuando pongo hint? Es como ayuda. O sea, la traducción de hint al español, no sé cuál sea directamente, pero es como por aquí va el camino. Creo que les puse un hint de usar la función AND. Entonces es como, te recomiendo que uses la función AND para resolver este ejercicio. Ajá, pista, perdón. Claro. ¿Qué quiere decir consistente? Que existe un modelo que satisface al mismo tiempo todas las fórmulas del conjunto. En la segunda, ¿cuál es la segunda? Recuérdame. Ajá, no me diga tanto primero o la segunda, mejor díganme qué ejercicio es en el que llenen preguntas. Sí pueden usar las funciones de data.list, pero sí tienen que implementar las que yo les dije, la de AND y la de null. Y son muy sencillas. Ah, no, los hints no se usan obligatoriamente. Ajá, les decía, las funciones de data.list las pueden usar si creen que son necesarias, pero tienen que dar su propia implementación de las funciones, la AND y la null. La AND, como hint, como pista, pueden usar tanto un foldable, o pueden usar una función recursiva. Y la función recursiva es lo que va a ir haciendo es tomar las cabezas
iterando sobre las cabezas y haciéndole AND siempre a la cabeza y el caso base. En la segunda se usa lista. A ver, Robert. Varias preguntas, déjenme ver si respondí todas. Juan Manuel, ¿y si no usé la función, debo volver a hacerla? ¿A qué te refieres? Modelos conjunto. A ver, Roberto preguntó que si la segunda es por comprensión y dijo que las de modelos conjunto. Sí, 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 sí intenten usar listas por comprensión. O sea, la pista ahí es como, ah, tomen una lista por comprensión y definen una variable i. Esa variable i va a ser, va a venir de la interpretaciones del conjunto S. Es el conjunto de fórmulas. Y además tiene que cumplir que es modelo. O sea, dada la interpretación, tiene que ser modelo. Entonces van a poner en su lista. A ver, más o menos. No quiero compartir pantalla todavía, pero bueno. Bueno, déjame compartir la pantalla. Entonces estábamos. Voy a ponerlo aquí en clase 8. En la de modelos conjuntos, van a tomar, por ejemplo, una I, y esa I lo que van a hacer es, van a, déjenme comentar esa línea, y lo que van a hacer como I va a venir de lo que le entregue su función, que es la de interpretaciones, conjunto, y S es la lista que define el conjunto de las funciones. Pero además no solamente tiene que cumplir que venga de ese conjunto, sino que además tiene que ser modelo. Entonces decimos que es modelo de la interpretación y con el conjunto S. De hecho, aquí va a ser el modelo conjunto. Va a ser algo muy parecido a esto. Entonces van a tomar las interpretaciones del conjunto S. Esa les va a regresar todas las posibles interpretaciones con todas las variables de las fórmulas dentro de esa lista. Entonces lo que van a preguntar es que bajo esa interpretación, ese modelo, eso es modelo del conjunto S. Y este S es el conjunto de todas las de los modelos. Entonces, más o menos así es su respuesta. ¿Sí se entendió? Más o menos. Entonces, tienen que implementar primero esta. Cuando tengan esa, ya tienen todas las posibles interpretaciones del conjunto y tienen que preguntar que cada una de esas interpretaciones, si es modelo de todas las funciones, de todas las fórmulas que están dentro del conjunto S, de la lista S. Va que va. Entonces, así va a ser más o menos la práctica. De hecho, creo que les di muchas pistas, pero así es más o menos. Sí tienen que tener ya implementado su función interpretaciones conjunto y es modelo conjunto. ¿Alguna otra pregunta de lo que hayamos visto hasta ahora? Yo no he revisado sus prácticas, pero no sé si tengan preguntas sobre prácticas pasadas. Así alguien que de plano está perdido desde un principio y no entiende nada de lo que estamos haciendo. O podemos ya continuar con lo que nos quedamos. Bueno, parece ya comenzó la sesión espiritista, donde tengo que preguntar si están ahí. ¿Qué es FOD? Bueno, Diego Sierras preguntó qué es FOD. Veamos los ejercicios de la clase pasada. Entonces déjenme guardar estos cambios. FOD lo que dijimos que hacía es que abstraía el concepto de recursión.
Entonces, lo que hace fold por nosotros es iterar sobre la lista. Es decir, que va a ir tomando, como nosotros lo hacemos en nuestras funciones recursivas, es va a ir tomando elemento por elemento, y a ese elemento lo vamos a operar con algo que se llama el acumulador. Entonces tenemos un acumulador, y lo que hacemos es, a este acumulador le vamos a pasar una función para que la aplique tanto al acumulador como al elemento cabeza. Entonces eso lo va a ir guardando en el acumulador. Entonces en este ejemplo ponemos nuestro acumulador en 0 y le pasamos la función suma. Entonces la primero que hace es tomar la cabeza de esta lista, que es el 3, y le suma el acumulador, que hasta el momento es 0. Entonces tenemos 3 como acumulador. En la siguiente, cuando tome la siguiente cabeza, mi acumulador ya vale 3, va a tomar la cabeza de la siguiente lista y la va a operar. Entonces ya mi suma va a dar 8, que se va a pasar aquí abajo. Este es el nuevo acumulador. Una vez más, vuelvo a tomar la cabeza, que es lo que estamos haciendo, lo que hicimos prácticamente cuando hicimos nosotros la función de suma de manera recursiva. Entonces lo que hace fold es abstraer la recursión y simplemente tomar la función que quieres, con la que quieres operar las cabezas, y un caso base. Bueno, el acumulador lo pueden ver como el caso base. Recuerdan que la suma de la lista vacía es el 0. Entonces esto lo pueden ver como nuestro caso base. Entonces voy sumando, tomando cabezas y ya. Entonces es como la abstracción de la recursión. Entonces es lo que hace fold. Fold, creo que no lo mencioné en la clase pasada, tiene como varias variantes, porque como lo vimos aquí, no pusimos fold tal cual, sino pusimos fold L. Fold L es porque la función, como va a recorrer la lista, va a ser de izquierda a derecha. Entonces la L es de left, izquierda. Entonces fold por la izquierda. Y también hay funciones que son fold por la derecha. Y por ejemplo, en el caso de los números, no tiene mucho sentido decir, bueno, más bien declarar cosas diferentes, porque pues la suma, no importa cómo la hagas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues la suma va a ser la misma. Pero por ejemplo, para cosas en las que el orden sí importa, por ejemplo, las listas, entonces en ese sí podemos hacer uso de, por ejemplo, fold R para recorrerlas en el orden de derecha a izquierda. Fold R de fold right. En el que dice suma, Ajá, perdón, sí, dime. ¿por qué se pone XS y no X y XS, o sea, los dos? Ya automáticamente está dividiéndolo, sacando la cabeza. Bueno, ¿tu pregunta por qué es XS el nombre o...? Ajá, o ahí solo es un nombre aleatorio. Es el nombre de la lista, ajá, es el nombre que tú le pones. Entonces le puedes poner aquí la suma de las listas. Entonces aquí también va a ser, lo va a aplicar sobre la lista. Entonces nada más es el nombre que le ponemos a la lista con la que estamos operando. Ok, entonces fold automáticamente selecciona la cabeza y eso, ¿verdad? Ajá, exactamente. Solamente tenemos que darle a la función que va a operar con la cabeza. Entonces, como recuerdan las lambdas, entonces todo esto es una lambda. O sea, una lambda es una función por sí misma. Y es una función que no tiene nombre. Y esta función, tal cual, es la función suma, si se dan cuenta. O sea, toma el acumulador, toma la X y lo que hace es sumarlas. Entonces, para que veamos un ejemplo, comentemos esto y hagamos otra vez la suma. La suma, pero, a ver, la suma. Lo que podemos hacer es hacer un fold por la derecha con la función suma. Y la función suma ya está definida en Haskell, entonces no hay que definirla. Y le ponemos el acumulador, lo empezamos en 0. Entonces esta función es exactamente la misma que la de arriba, si están de acuerdo. Porque fold L, recuerden que toma una función, aquí es la suma, toma el acumulador y toma una lista por la cual va a iterar. Entonces esto es exactamente lo que está aquí. Es fold L, toma una función, que aquí pusimos una función lambda, o sea, función sin nombre, y lo que hace es tomar dos cosas y la suma. Entonces, recuerden que estos son mis argumentos, y lo que sigue después de la flecha son el cuerpo de la función. Esto no es más que una suma. Tomamos nuestro acumulador o caso base, como lo quieran nombrar, y una lista.
Entonces, veamos si esto funciona. Entonces hacemos la suma de la lista que va del 1 al 4. Pues sí lo hace, ¿no? O sea, ambas eran iguales, o sea, son equivalentes. Solamente que aquí usamos una lambda para hacer la suma y aquí le pusimos el nombre de la función más. ¿Sí respondí tu pregunta o solo te confundí más? Sí, sí, ya entendí. Gracias. Sí, de nada. Ah, ¿Alguien más? ¿Otra pregunta que tenga sobre los foldables? Ok, bueno, entonces vemos los dos ejemplos. Nos quedamos en el ejemplo de elemento. Aquí lo que hacíamos es recorrer los elementos de la lista. Cada vez que encontramos, cuando se cumplía que el valor que buscamos es igual a la cabeza, entonces nuestro acumulador se vuelve true. De cualquier manera, de otra manera se regresa al acumulador. Entonces, una vez que encuentre el elemento, pues mi acumulador se va a convertir a true y ya no se va a cambiar a false en ningún momento. Porque aquí como lo pusimos, una vez que se vuelve true, ya no puede ser que el elemento deje de estar en la lista. Entonces no vale la pena cambiarlo a false porque ya lo encontramos. Entonces, si no lo hemos encontrado, el acumulador se queda igual. Entonces, en un inicio, por eso lo iniciamos en false, porque de entrada no sabemos si el elemento está en la lista. Ok, entonces, ¿qué otra función podemos hacer con fold? Uh, podemos implementar una función, la función map. Recuerden que la función map es aplicarle una función a una lista. Entonces, eso lo podemos hacer también con un foldable. Lo voy a llamar map fold. O sea, va a ser lo mismo que map, pero a diferencia es que lo vamos a implementar con foldables. Entonces, map recibe una función, recibe una lista, y lo que hacemos es fold. Vamos como aquí no nos importa si es izquierda o derecha, demos un ejemplo donde lo hacemos por la derecha. Entonces, fold por la derecha. También hay otras funciones que son derivadas de fold, en donde terminan con un 1. Estas funciones lo que hacen es no toman un acumulador, sino que toman el primer elemento de la lista como el acumulador. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hubiéramos aquí aplicado fold bueno, fold L1, tomaría el primer elemento como el acumulador, y después ese acumulador, pues, se comporta exactamente igual, solamente que no toma un acumulador inicial, sino que toma como acumulador el primer elemento de la lista. Entonces, podemos hacer esto aquí. Entonces, le damos fold L, le damos una función. Como no queremos ponerle nombre, usamos una lambda, tomamos una X y un acumulador. Entonces, si se dan cuenta, cuando hicimos fold L, nuestra función primero tomaba el acumulador y luego tomaba el elemento de la lista. Cuando hacemos fold por la derecha o fold R, la manera en la que entrega los argumentos la función es primero toma el elemento de la lista y después toma el acumulador. Y eso tiene sentido porque cuando hacemos fold L, pues lo hacemos de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Entonces, pues tiene sentido que el acumulador esté de este lado. Y lo que me resulta, pues es como el acumulador afectado. Entonces, por eso se cambia el orden cuando usamos fold R y cuando usamos fold L. Entonces, ¿qué hacemos cuando aplicamos la función a la función map? Pues simplemente es aplicar la función, o sea, hacer F y concatenarlo. Déjame revisar esto. Usamos la función F del elemento de la cabeza de la lista en la que estamos actualmente, y eso lo concatenamos al acumulador. Entonces, déjenme quitar. Okay. Ponemos una lista vacía. Y bueno, en este caso no ponemos lista vacía porque ya sabemos que el acumulador lo toma el primer elemento.
Y hacemos XS. O sea, le damos la lista que se va, por la que va a iterar. Déjenme revisar algo, porque mejor no pongamos que sea 1, sino que le demos la lista vacía. Ajá, entonces cargamos esto. Entonces, esto hace exactamente lo mismo que hacemos con la función, ¿cómo la llamamos? Creo que map con WP, ¿no? Sí, map con WP, que si se acuerdan, pues era aplicarle una función a una lista. Entonces, al 1 le suma más 3, al 2 le suma más 3. Entonces, esta manera, hacemos map fold, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tomar una función, le damos 1 más 3 y le damos una lista, que es la del 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Entonces, si se dan cuenta, pues es como la ventaja de usar foldables, que, bueno, desventaja y ventaja, porque foldables como que te permite no pensar, o sea, te permite no pensar en casos bases en la recursión tal cual, pero sí hace código mucho más cortito, porque, o sea, la función suma, pues nada más es esto, y si no me acuerdo dónde la hicimos, creo que no la hicimos, pero por ejemplo, aquí está map, que declaramos caso base, declaramos el caso no base, la firma, y pues eso nos los ahorramos haciendo foldables. Entonces la función foldable en una sola línea queda. Entonces, una pregunta, y es de la tarea, ¿cómo harían la función add usando foldables? Esa es una pregunta para ahorita. ¿A quién se le ocurre cómo? Pregunta, ¿se puede hacer fold pero que merece una lista? Sí, pero tú tienes que hacer como tu lista de listas. No te puede regresar tal cual una lista, te regresa un elemento de la lista. A la respuesta a la pregunta de Diego. Pero si quisieras que el elemento te lo pusiera en una lista, nada más sería como modificar la firma para que sería como algo como esto. A ver, creo que esto funciona. Mapfold. No lo recargué. Ok. O sea, sí puedes hacer que te regrese una lista, pero tú tendrías que aparte ponerlo dentro de una lista. Aquí no sé por qué no me lo está haciendo. Según yo sí está todo bien. Sí lo guardé. Y lo que estoy pidiendo es una lista. A ver, lo voy a concatenar algo aquí. Concatenar el 3. Mapfold. Está medio. Control C, punto R. No sé por qué no me lo está haciendo, pero sí, tú tendrías que poner dentro de una lista. Pero bueno, eso ya es como aparte. Ajá, entonces alguien tiene la respuesta de cómo hacer. Ajá. Podría ser. A ver, vamos a probar tu función. Primero la de Juan. Entonces, Juan dice. O sea, tú haces for L, o sea, de izquierda a derecha. Tomas el acumulador. Si el acumulador es igual a false, entonces false. Y si no, se mantiene igual. Creo que sí funciona. A ver, probémoslo. Entonces, and. No lo guardo. Perdón. .0. Entonces sería que and de, por ejemplo, true con true. Y esto, ¿por qué me lo regresa mal? Espera, no sé si está cargando bien esto, porque, a ver. No, déjenme recargar esto, porque ya, no sé por qué no me lo está leyendo bien.
.cl, clase 08. Ya ves, ya me marcó un error. ¿En dónde? Con bool. Acumulador. A ver, déjame comentar esto. A ver si todo está funcionando bien. Ya cargó la clase 8. Entonces, map, false. Ya la cargo bien. Ok, dice que eso está mal porque var 2.r. Porque dice, está intentando, así como, está esperando un booleano, pero le estamos pasando una función. F es igual a false, entonces false. El acumulador, true, XS. Pero no le estás dando X. Sería X con el acumulador. Entonces según yo, ahora ya debería funcionar. Con true. Y luego true con false. False. Y así true con true. Claro. Y true, pues muy buena implementación. Sí funcionó. ¿Alguien entiende por qué funciona esto? O sea, ¿qué hizo su compañero aquí? Juan Manuel, ¿quieres explicar por qué funciona tu código? Bueno, lo explico. Lo que hizo su compañero es primero, hacemos un false. El caso base es que la lista vacía es verdadera. Tomamos la lista y aplicamos esa función. Entonces tomamos el acumulador y tomamos la cabeza de la lista. Si esa cabeza de la lista es igual a false, entonces encontramos un false. Es como lo mismo que pasa cuando encontramos el elemento. Si encontramos un false, entonces el acumulador se vuelve false y no puede volver a ser true. O sea, aunque encontremos un true después, no va a cambiar. O sea, aunque encontremos un true, va a decir, pues esto no se cumple, entonces el acumulador, pero mi acumulador ya era false. Entonces, aunque en cuanto encuentre un false, el acumulador se va a llamar, va a ser false, y no importa lo que pase, ya no se va a volver a cambiar. Entonces, por eso que en este caso empezamos la lista en true. ¿Sí, más o menos? Sí, qué cracks los que se dieron cuenta de lo de la X antes que yo. ¿Crees que sí, Alberto? ¿Por qué crees y no estás seguro de que sí? A ver, Juan, aparece porque el acumulador tiene el valor de true, lo compara con la cubierta si está... Exacto. Sí, esa es exactamente la explicación. Lo que puso Juan es exactamente lo que hace. Y estuvo padre que usara una función lambda, aunque esto pudo haber quedado muchísimo más corto. Bueno, agradezcanle a Juan porque ya les pasó una pregunta de la tarea. Entonces, una otra manera mucho más sencilla de hacerla era pasarle la función add. O sea, add, perdón, con la lista XS, hacemos un fold por la izquierda, le damos la función add, esta que ya está definida en Haskell, y además la lista donde queremos iterar, además de el caso base. Entonces, déjenme recargar esto. Entonces, esto que puso,
esta función que puso Juan aquí, como lambda, es exactamente la definición de la función add que tiene Haskell. Entonces, estas dos son equivalentes, hacen exactamente lo mismo. Sí queda claro por qué. Porque ¿qué hace la función add? O sea, la función add es, toma una cosa, toma dos cosas. Si las dos son true, sigue siendo true. Y es lo que dijo él. Si toma una X, toma el acumulador, que en un inicio vale true, y si tomo otro true, entonces se queda true. Entonces, si es true con un false, entonces llego a este caso en el que es false y regreso a false. Entonces, sí, add es una función de Haskell. Entonces, de hecho, creo que la usaron, ¿no? La hemos usado varias veces. Recuerden que es Haskell, cuando decimos operador, decimos función, pues todo es igual, todos son funciones en Haskell. Entonces, si hacemos true y true, pues me regresa esto. Entonces, podemos preguntar el tipo de la función. Solamente que aquí está definida como una función infija, operador infijo. Pero bien pudieron haber usado con la notación de función. Aquí ponemos true y true. True y true. Creo que hay que ponerlo entre paréntesis. No, ¿por qué? Perdón, puse pesos. Sería ok, está, perdón. Entonces podemos usarlo como lo puse arriba, true and true, y esa es la notación infija, o lo encerramos entre paréntesis y ponemos como notación de función, ponemos el nombre de la función y sus dos parámetros. Pero sí, el doble ampersand es una función en Haskell. Y podemos preguntar, tal cual aquí en Haskell, le decimos, oye Haskell, ¿de qué tipo es esta cosa? Y dice, pues es una función que toma dos booleanos y me entrega un booleano. Roberto pregunta, cuando se encuentran valores, ¿el acumulador sigue evaluando? Se tiene, la iteración continúa. Sí, aunque tú en este caso encuentres algo que sea, que dijimos, false, va a seguir iterando, o sea, va a seguir buscando, porque así está definida la función false, es como recorrer toda la lista. Por eso están los demás casos que cuando encuentres otra cosa que no sea false, pues entonces lo mantienes al acumulador y al acumulador no le importa qué era antes. Sí, Juan, sí, va que va. Ok, entonces, ah, ¿alguien se quiere rifar con una función por ejemplo, el factorial? O sea, ¿cómo harían el factorial usando false? Entonces sería como, a ver, yo empiezo a factorial de n. Esto es un false. Por la izquierda o por la derecha, no importa. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué sigue después de eso? Son dos cositas que le faltan. Factorial de n es un foldable. ¿Con qué función? ¿Con qué caso base? ¿Y con qué lista? ¿El acomodador solo puede ser booleano? No, puede ser de varias cosas. De hecho, puede ser cualquier tipo de que esté en la lista. Uh, por ejemplo, en este caso, la suma. La suma que hicimos aquí, pues, el acumulador es un entero. En este caso, 0. En la suma de strings, nuestro acumulador es un string. En este caso, la cadena vacía. Aquí nuestro acumulador es un booleano. Entonces, sí, los acumuladores son del tipo de la lista. No, Juan, creo que estás confundiendo potencias de 2 con factorial.
Recuerda que el factorial es multiplicar todos los enteros antes que él. Entonces el factorial de 6 es 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Alberto pone foldable, un acumulador, x menos 1. Esto no sé si vaya a funcionar, que es lo que puso Alberto. Tomas el acumulador, tomas x, lo multiplicas por x menos 1. Mejor traten de dármelo con una función, con una operación ya definida en Haskell y una lista. Eviten el uso de función lambda en este caso. O sea, ¿cuál es la función que hace factorial? Son sumas, restas, divisiones, concatenaciones. ¿Qué hace factorial? Es algo muy parecido a lo que puso Juan, pero no son potencias de 2. La función es otra función. Roberto, casi le das. Usemos lo que puso Roberto. Solamente que factorial. N, en este caso, no es una lista. Bueno, a ver. Déjenme pensarlo. ¿Por qué no podría funcionar? Más bien lo que tenemos que hacer es, porque aquí no tenemos en la función de, creo que ¿quién fue? Roberto, no sé quién lo mandó. Ahora te reviso. N, en tu caso, recuerda que necesitamos un acumulador. Entonces, el acumulador más bien sería como el caso base. Recuerden que el caso base de factorial de 0 es 1. Y queremos sobre la lista que va del 1 al n. O sea, estuvo muy cerquita. Porque recuerden que el factorial toma un entero y regresa una lista. Perdón, al revés. Toma un entero y regresa a otro entero. Y es la multiplicación. Entonces, lo que hacemos es iterar sobre la lista que va del 1 al n y vamos multiplicando. Tomamos el caso base, que es el 1, entonces empieza a multiplicar todo por 1. Entonces lo guardamos, recargamos. Entonces, un factorial de, por ejemplo, 5, 120. Entonces, sí. Casi le das, estuvo muy cerca. Pero sí, recuerden, foldable. Aquí en este caso lo hicimos por la derecha, no importa si lo hacemos por la izquierda, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo que hacemos es tomar el caso base, o sea, nuestro acumulador, que es 1, y lo multiplicamos por 1. Después va a tomar el siguiente elemento de la lista, que es el 2, y lo hacemos la multiplicación por el acumulador, que en el caso anterior era 1. Entonces ahora nuestro acumulador vale 2. Luego va a tomar el siguiente elemento, que es el 3, lo multiplica por el acumulador, que en este caso es 2, y ya me da 2 por 3, 6. Sí, estuvo así, estuviste cerquitita. Pero sí, muy bien, creo que ya entendieron el concepto de foldable, ¿no? O sea, todas esas funciones que nosotros hicimos con recursión se pueden hacer chiquititas en una sola función que se utilice en fold. Entonces, ok, bueno, entonces continuamos con lo que sigue. Déjenme ver qué sigue. Factorial, otro filter. Bueno, entonces ahora pasemos a un operador que es en el libro. O sea, después de esta sección viene lo que es la aplicación de función. Recuerden que nosotros en Haskell para la aplicación de funciones lo único que hacemos es dejar un espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, factorial de 5, dejamos el espacio y lo que significa es que al 5 le aplica la función factorial.
Hay otro operador que también sirve para aplicar funciones, que es el operador de pesitos. Entonces, pues en un inicio pues, está como sobrado, ¿no? O sea, si ya sé que el espacio es la aplicación de función, ¿para qué quiero otra cosa que me aplique funciones? Pues la diferencia contra el espacio con el signo de pesitos es que el signo de pesitos tiene una precedencia súper, súper baja. De hecho, creo que es la más baja. Entonces, pongamos un ejemplo. A ver, usamos la función raíz cuadrada. 3 más 4,9. Entonces, como Haskell, el espacio tiene una precedencia muy alta, entonces lo que primero que va a hacer es sacar la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 es como 1.7, algo así. Y luego, una vez que ya evaluó esto, entonces se va a ver más o menos así. O sea, Haskell va a poner esos paréntesis, nosotros no. Entonces va a sacar primero la raíz cuadrada de 3 y luego va a sumar 4 y le va a sumar 9. Veamos si es cierto. Y pues sí, ¿no? 4 más 9 son 13, más 1.7, 14.7. Pero nosotros nos pudimos haber referido a que queríamos esto, que no queríamos la raíz cuadrada de 3, sino queríamos la raíz cuadrada de la suma de los 3. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Pero una manera en la que pudimos hacer esto es usar el símbolo de pesitos. Porque recuerden, símbolos de pesitos es la aplicación de función, pero con una precedencia muy baja. Entonces, como la precedencia le gana, la suma de precedencia le gana a pesitos. Entonces, lo primero que va a hacer es 3 más 4 más 9, y luego a eso le va a sacar la raíz cuadrada. Entonces, símbolo de pesitos. Y se preguntarán, pues, ¿para qué me sirve esto, no? Pues, simplemente yo puedo haber puesto paréntesis, pero nos pudo haber ahorrado mucho trabajo en, por ejemplo, funciones que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, esta. La de cuadrado, la suma de cuadrados impares. Si se dan cuenta, tenemos un paréntesis que va desde el inicio hasta el final. Entonces, eso lo pudimos haber eliminado, esos dos paréntesis, y poner un símbolo de pesitos. Entonces, primero va a hacer todo lo que está aquí, y al final le va a aplicar la función suma a todo lo que está acá. Entonces, ¿qué otra función? Entonces, si guardamos, recompilamos, recargamos, pues sigue estando correcto. O sea, simplemente es una manera de ahorrarnos paréntesis. Por ejemplo, esta que también aplicamos la suma, podemos eliminar paréntesis del final y del principio y poner símbolo de pesitos. Y otra vez tenemos paréntesis finales, entonces pudimos haber quitado este paréntesis y poner símbolo de pesitos. Entonces, lo único que hace el símbolo de pesitos es la aplicación de funciones, pero con una precedencia muy baja. O sea, hasta la suma le gana en precedencia. Entonces, a ver, ¿qué otros ejemplos tenemos aquí? Por ejemplo, este filter is larga, podemos haber quitado estos paréntesis y aplicarle is larga a esta función. Y recargamos y sigue funcionando igual, ¿no? Entonces, lo que nos hace es como ahorrarnos escribir paréntesis, muchos paréntesis. Entonces, por ejemplo, si queremos, no sé, ¿qué otra función puede ser? A ver, hagamos la suma hacemos un map de la raíz cuadrada a una lista del 1 al 130. Entonces lo que me hace es la suma de las raíces cuadradas de la lista que va del 1 al 130. Pero podemos haber quitado esta otra vez la suma. Y esta se sigue viendo exactamente igual. ¿Sí queda claro por qué podría ser útil la función pesitos? Recuerden, solamente es la aplicación de funciones con precedencia súper baja. Y lo que nos permite es quitar paréntesis. Y ya, ese es súper rápido eso, ¿eh? La verdad es que no tiene mucho chiste, solamente es para ahorrarnos trabajo.
Ahora, ¿qué más hay? La composición de funciones. Si se acuerdan, creo que están viendo en álgebra superior, o si no ya lo vieron funciones y vieron la composición de funciones. Entonces, la composición de funciones la notan con una bolita. Lo que esto significa es la función f compuesta con x. Y esto es primero aplicarle la función g a x y después aplicarle la función f al resultado que nos dé la función g de x. ¿Sí se acuerdan eso, no? De sus clases de álgebra superior. Supongo que ya lo vieron. Va que va. Entonces, preguntémosle a Haskell qué es el tipo puntito. Preguntamos el tipo, 2.t. Y el tipo puntito es exactamente la composición de funciones. Entonces, descomponamos esto. Tenemos una función que va de b a c, y luego eso va a otra función que va de a a b. Y luego la composición me entrega algo que va de a a c. ¿Están de acuerdo? Entonces lo voy a descomponer para que quede un poquito claro. Digamos que la función f, el dominio de la función f, son la b, y esta b va a c. Y luego tenemos la función g, y esta función, su dominio son la a, su contradominio es la b. Entonces, si se dan cuenta, primero aplicamos la función g, y nos regresa una b, pero la función f toma una b y regresa una c. Entonces, por eso tiene esta firma, porque toma una cosa que es de tipo a y me regresa otra cosa del tipo b. Y luego eso se lo doy de comer a la función f, y la función f toma una cosa del tipo b y me entrega una cosa del tipo c. Y eso lo que me entrega es una función que va de a a c. Entonces pongamos un pequeño ejemplo. Lo voy a copiar con del libro. Bueno, primero otro ejemplo rápido. Quisimos hacer la negación. Negué, recuerde que cambia el símbolo del número, con la multiplicación. La multiplicación por 3. Entonces, si preguntamos el tipo de esto, el tipo de eso nos dice que es una función que va de c a c. Entonces, eso lo podemos aplicar, por ejemplo, primero recuerden que eso toma, por ejemplo, un número, y esta cosa ya está evaluada, le quitamos esta t. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es multiplicar por 3. Entonces, 2 por 3, y me da 6. Pero como esta es una función compuesta, además de multiplicarlo por 3, aparte lo niega. Entonces podemos verlo, pues sí, es la composición de funciones, la que han visto en clases de álgebra superior. Entonces, primero aplica esa función, después de aplicar ese resultado, lo aplica la función negate. Entonces, así, pues es la composición de funciones. Entonces vemos este ejemplo que ponen en el libro, lo copio y lo pego. Entonces, ¿cómo se ve esto? Lo que hace es primero sacar los valores absolutos. Bueno, hace mapeo, ¿no? Toma una función, que es esta, es una función compuesta, por eso la puede tomar map, y toma una cosa y regresa otra cosa. Entonces, primero que hace es sacarle el valor absoluto, y luego lo multiplica por negativo. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para, no importa que nuestra lista tenga positivos y negativos, siempre va a entregar su versión en negativo. Y entonces es necesario primero sacar el valor absoluto, porque el valor absoluto siempre nos da un positivo. Entonces, cuando saquemos su valor positivo, después por esta función compuesta me dice que al valor absoluto le aplica la negación y ya me da el negado. Entonces se dan cuenta que aquí hay un orden, ¿no? Porque no es lo mismo primero negarlo y después sacar valor absoluto. Porque si primero negáramos, primero esto nos cambian de signos,
pero el valor absoluto me regresaría siempre positivos. Entonces, por eso es importante el orden aquí en la composición de funciones. Primero se aplica esta y luego se le aplica esta otra. Y todo esto en conjunto es una función. Y porque es una función, o sea, porque es función, se la podemos dar a map. Y map ya aplica esa función a cada elemento de la lista. Sí, más o menos. Entonces, solo recuerden, puede poner pesitos. En este caso me parece que, a ver, déjame ver. Poner pesitos. Creo que sí, porque primero a esta función toma esto. Pues sí, en este creo que no habría problema si pones pesitos. Parece que sí hay problema. Sí, porque pesitos es la aplicación de función de absolute. Entonces, como que ya espera que le des todos los valores. O sea, absolute y aparte los valores al que le va a sacar el valor absoluto. Entonces, no, en ese caso no puede ser pesitos. Pero no, tampoco puedes ponerlo aquí, porque este paréntesis no va desde el principio. Para que pongas pesitos, tener que este paréntesis estar hasta el final. Entonces, si está al final, sí lo puedes eliminar para poner un pesitos. A ver, por ejemplo, aquí donde podemos poner pesitos. En este caso, creo que en este caso sí podrías, porque le vas a aplicar filter. No, no puedes, porque filter toma dos cosas. No, creo que no. Pero bueno. Sí, no puedes usar pesitos de manera descuidada. O sea, sí tienes que fijar que a partir de que pones pesitos, quieres que se ponga hasta el final. Ajá. Exacto, el rango de pesitos es hasta el final. O sea, si tus paréntesis, por ejemplo, es que no se me ocurre un buen ejemplo ahorita, pero sí, siempre que tu paréntesis llega al final, entonces sí puedes reemplazar el paréntesis que abre por pesitos y eliminar el paréntesis final, o el paréntesis que cierra. Porque lo que estás diciendo es, quiero aplicarle la función que tengo antes del pesito a todo lo que está después de pesitos. Entonces, a ver, hagamos unas funciones rápidas con, a ver, el reverse de esto, 4. Reverse, ajá. Luego, aparte del reverse, quiero la cola, ajá, exacto. De la cola de esto. Tail. Ajá, ese es un ejemplo en el que podemos usar pesitos. Por aquí tenemos, primero sacamos la cola de esto y después a la cola le sacamos la reversa. Entonces, como nuestro paréntesis llega hasta el final, pues podemos eliminarlo. Y me dice, ajá, a todo lo que, le voy a aplicar la función reverse a todo lo que venga después del pesitos. Y lo que viene después de pesitos es la cola de esta función, de esta lista. Entonces, en este caso sí podemos. Entonces, si quisiéramos a toda esa función aplicarle otra función, por ejemplo, a la cabeza, pues sí, otra vez podemos, ¿no? Y aparte, además queremos aplicarle, ¿qué otra cosa podemos aplicar? No sé, otra cosa que se les ocurra, ¿no? Pero sí, entonces el rango de pesitos es desde donde empieza pesitos hasta lo último, hasta el final. Bueno, solo como spoiler alert, lo que vamos a ver la clase que sigue, van a ser, creo que ya están viendo recursión, tal cual, ¿no? En inducción y recursión en la clase, creo. Revisé las notas y me pareció ver algo. Entonces, la siguiente clase creo que ya vieron Peano, ¿no? La aritmética de Peano.
Entonces lo que haremos la clase siguiente va a ser implementar la aritmética de piano. Recuerden que de piano, derivation. Entonces solamente como para que quede como spoiler alert, recuerden que piano o es el cero, el más chiquitito, o es un sucesor de un piano. Entonces en este caso ya puedo tener el cero y me lo imprime. Y después tengo el sucesor del cero y me lo imprime. Entonces ya, entonces sí, mejor que lo vean en clase y ya después lo vemos aquí en el laboratorio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, más bien, aquí terminamos. ¿Preguntas? Preguntas de clases pasadas, preguntas de la vida, preguntas. Parece que no todo cool. Está bien. Entonces, pues sí, hagan su práctica. ¿Qué era consistente? Consistente es que existe un modelo que satisface a todas las fórmulas del conjunto al mismo tiempo. Y que sea inconsistente es que no hay ningún modelo que satisfaga a todas las fórmulas del conjunto al mismo tiempo. Entonces, en su código nada más es preguntar los modelos del conjunto de fórmulas, esa lista es vacía. Si sí es vacía, entonces es inconsistente. Si no es vacía, entonces es consistente. Entonces nada más. Pues sí, ¿no? Creo que no se puede decir más de eso. Porque cuando se puso en las proposiciones la función se vuelve fija. Pues mm, es una función que tiene Haskell implementada. Entonces cualquier función, bueno, no cualquier función, o sea, tienen que ser símbolos. No puedes poner así como cualquier función infija. O sea, cualquier cosa que tome dos cosas no la puedes poner así como infija, como en este caso, como suma. O sea, si pongo suma así, no se vuelve infija. Tiene que consistir de caracteres que no son del alfabeto. Entonces, como la función, pues sí, tal cual, la función suma, pues así está definida en Haskell. Bueno, así más o menos. O sea, tú cuando pones cosas entre paréntesis se vuelve infija. Pero no cualquier función se puede volver infija. Tiene que tener exactamente dos argumentos y el nombre de la función tiene que consistir en caracteres que no son letras. Tienen que ser signos de puntuación, exclamación, etcétera. Entonces, por eso le pude preguntar a Haskell así tal cual esta función. Porque es una función, así está declarada, le ponemos dos puntos T. No dice que sea infija, pero por la notación de los paréntesis se entiende que es infija. Por lo tanto, pues puede ser así true, true y true. Notación infija funciona. Notación de función es con paréntesis. Y ambos son lo mismo, ¿no? O sea, true infijo y true como función. Aunque aquí parezca que es una operación, recuerden que todo en Haskell es una función, porque es puramente funcional, entonces, uh, tanto la suma como multiplicación pues son todas funciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, comentarios sobre la vida, tarea, prácticas?
dejará uno en vacaciones. A ver, primero en orden. ¿Cuándo dejará la otra práctica? ¿Cuándo se va a dejar? Esta se entrega esta semana como por el 2 de diciembre más o menos. Solo se debe entregar el archivo práctica punto, ajá, el punto HS. Solamente entregan el punto HS, no hace falta reporte. Sobre la vida de quién. Dejarán en vacaciones. ¿Alguien me puede decir cuándo empiezan las vacaciones? Porque yo no me acuerdo. El 12, 14. 12, ¿qué día es? Entonces supongo que desde el 11, ¿no? O sea, el 11 es la última clase y del 12 empiezan. ¿Y del 12 hasta cuándo? ¿Hasta cuándo acaban las vacaciones? El 4, o sea, antes de Reyes, ¿no? En enero, el 4 regresamos un jueves. Qué flojera, ¿no? Llegan y práctica. Llevan y laboratorio. Este, pues lo voy a pensar, o sea, igual y si dejo una práctica sencilla para que seguramente la van a hacer el 3 o el 2, entonces tampoco tiene mucho sentido no dejarles práctica para que descansen, porque igual van a descansar, van a hacer la práctica como hasta el, el 3 a las 6 de la tarde y dicen, pues voy a empezar mi práctica. ¿Cree que el otro semestre? No lo sé realmente, ¿eh? O sea, muchos están diciendo que igual que sí se va a hacer en línea otra vez. Bueno, pero quién sabe, ¿eh? La verdad no lo sé. Creo que ayer llegamos otra vez a récord, ¿no? De número de contagios. Realmente no he revisado las noticias, pero así como lo veo, está difícil, ¿eh? Porque regresamos de vacaciones y el semestre acaba como por el 27, ¿no? En enero acaba como por el 28, 29 y luego empieza como por el 8. Sí, 4 cae lunes. Pues, entonces sí, no sé si voy a ser presencial, pero mejor acaba el 29 y empieza el 15. Sí, eso sí. Sí, entonces, pues ¿cuánto falta? 2 meses, 2 meses y medio. Y pues, no lo sé. Ustedes considérenlo. 2 meses y medio, ¿crees que se acabe pues esta cosa, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Entre ustedes sí se conocen? ¿Sí se llevan bien? ¿Sí interactúan entre ustedes? Porque estando en presencial, pues es inevitable tener que hablar con sus compañeros, ¿no? Pero aquí en línea, pues es muy fácil no tener que interactuar con ellos. Ajá, yo creo que mejor algo que deberían hacer más o menos casi no. Sí, 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 se ve que sí. Se fresean, dice Kenia. Más o menos. Solo por trabajo en equipo un poco, no conozco a nadie. Pues en el otro grupo en el que estoy, también es de estructuras discretas, lo que hicieron una vez es ah, tomar un día de laboratorio, dar una hora nada más, y la siguiente hora era así como para hacer como una sesión de que se conocían entre ustedes. Y hacían preguntas de tipo, ¿qué prefieres, Play o Xbox? Música favorita, bueno, ¿qué te gusta hacer, tus hobbies? Entonces, igual podemos planear algo así para la siguiente semana. Sí, en mi hora, ¿no? Porque no quieren estar aquí en el laboratorio. Pues sí, hoy yo ya no puedo estar aquí, entonces mejor la próxima semana, ¿les parece que hagamos una dinámica igual? Va que va. Y ya sacan el Among Us o no sé, ¿qué otra cosa juegan los chavos hoy en día? Porque yo ya estoy ya a punto de ser chavorruco, entonces
A lo mejor no. El Fortnite, la chaviza. Ándale, ya soy boomer. ¿Cuántos años tengo? Tengo 24, a punto de cumplir 25. De hecho, el día que salen las vacaciones, el 12, es mi cumpleaños. Por eso me llamo Guadalupe. Pero bueno, ¿alguien tiene preguntas de la clase? Mira, alguien más también cumple el 12, pero no se llama Guadalupe. Y está doble. Sí, si quieren la siguiente semana organizamos, no una peda, claro que no, pero sí, por lo menos una sesión para conocernos. Pero bueno, no sé por qué grabé esto. Debe haber tenido la grabación hace